¿Cómo estás, Darío? Hola, Josefa. ¡Ay, tanto tiempo! Sí, pues es que no habíamos estado en este. ¿Qué te parece este estudio? Por lo que estoy viendo en pantalla, está buenísimo. Este es el Es estudio Bizarrap. gigante. Bizarrap. Bizarrap. Sí, Sí, es Bizarrap. tiene toda la onda. Se instaló para turno PM, para ir Sí, contando las sí. noticias, así que vamos creciendo. Me estoy enterando de todos los cambios. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. ¿Tranquilo? Sí, claro. ¿Cómo se asume la derrota? A ver, ¿cómo se asume la derrota? O sea, primero porque yo creo que hay una cosa que uno no debe hacer, independiente del rol que esté jugando o que haya jugado, es, a ver, la manera ciútica de decirla es que la fiesta de la democracia, que el pueblo ha hablado. Pero en realidad, efectivamente, los resultados son los que tienen que ser, salvo que haya alguna cosa rara. Y aquí me parece que efectivamente responde a una cierta, a una cierta perspectiva de época, ¿ya? O sea, estos resultados, si uno sigue más o menos la lógica de las encuestas marcaban que la suma de candidatos de derecha estaba por sobre el 50% hace 3 meses, hace 6 meses, un año, hace 2 años. O sea, es un proceso que en realidad yo creo que efectivamente queda muy marcado, yo lo he dicho en algunos otros espacios, a partir incluso del plebiscito del 2022, del apruebo y del rechazo. Y yo creo que ahí queda con el péndulo muy ¿El marcado. nuevo clivaje? ¿El apruebo del rechazo? Se ha dicho mucho eso. Sí, yo creo que en todo caso hay que mirarlo como es una dupla, a mi juicio, pero esto sí que lo voy a dejar esbozado nomás porque si no me voy a poner demasiado latero, para día post elecciones me refiero. Yo creo que es estallido, proceso constituyente, ese tándem, ahí algo pasó. Y yo creo que ahí hubo en esta exacerbación una cierta incapacidad de las fuerzas de izquierda, progresistas, cual más, cual menos, porque esto es interpretable, como de interpretar la realidad, como que de repente se te corrió. Pero eso además, el fenómeno chileno vino acompañado de un fenómeno mucho más global, que es la emergencia en la última década, con mucha fuerza y con mucho éxito de las ultraderechas. Mm. Entonces yo creo que fue como la tormenta perfecta. Teníamos aquí nuestra propia falta de comprensión, de mirar con atención qué es lo que había pasado en ese supuesto despertar y lo que pasó con la caída del proceso constituyente. Y por otra parte, ya venían los aromas de Trump, de Bolsonaro, más recientemente de Milei, que marcan claramente un fenómeno global, que es lo que yo creo que hay que mirar con atención de ahora en adelante. Incluso cuando ganó el presidente Boric, se hablaba de eso, de que era como un oasis dentro de un contexto que estaba dominando la derecha. Y ahí ahora José Antonio Kast tiene una oportunidad que Kast no tuvo, o sea, que Boric no tuvo, porque él tuvo un proceso constituyente donde ellos se llevaron la pelota para la casa y tiene que mostrar que aprendió la lección, porque ahí Sí, sería su gran derrota. sí. De hecho, la sacó barata. O sea, con el fracaso del segundo proceso constituyente, que uno puede decir, oye, si viste lo que pasó un año atrás, ¿cómo? Y lo echó a perder. Y sin embargo, por eso te digo yo, el péndulo estaba súper cargado al lado derecho, porque casi no pagó costos. Pagó costos en ese minuto Kast porque empezó a bajar. De hecho, uno pensó que ya estaba como fuera de circulación. Matei hace un año y medio era la que la llevaba en todos los sondeos. Kast estaba abajo. Se metió incluso Kaiser. En algún minuto Kast quedó detrás de cualquier encuesta de Evelyn Matei y de Kaiser. Y de repente se le empezó a armar y logró estructurar probablemente la existencia del Partido Republicano más maduro, más estructurado a lo largo y ancho de Chile, le permitió de alguna manera reponerse y en este sentido viene ahora una segunda oportunidad para ejercer la presidencia. Ahora, es complejo, porque en el fondo cualquiera que ejerza la presidencia hoy en día tiene que lidiar con gente que te vota, sacó una tremenda votación, es electo presidente en segunda vuelta con el 58%, pero, y eso ya lo sabía Boric y ya lo hemos visto, en realidad, claro, el 58% es en segunda vuelta cuando tienes que escoger por el menos malo, porque en realidad los votos que de alguna manera son tu base de apoyo son los que sacáis en primera vuelta. 27% para Janet Jara, 24% para José Antonio Kast. Entonces, doble razón, yo creo que debiera tener las suficientes alertas para iniciar un gobierno con mucha prudencia, porque no es que tenga un cheque en blanco. ¿Y cuáles son las lecciones que aprendió la izquierda en esta pasada? Mira, no me atrevería a decir, como que en realidad yo he estado tan metido en la campaña de Janet Jara que podría quizás más bien como comentar ciertas cosas interesantes que deja eso, pero lo que sí creo es que la campaña de Janet fue muy buena, o sea, su liderazgo fue capaz de hacer cosas que son improbables hacer en un momento, insisto, de mucho como retroceso.
te podría decir una postal, la postal de ayer, cuando ya la derrota se consuma, y se suben arriba del escenario a acompañar a Janet, presidente, secretario general de los partidos, se subió todo el mundo, la idea es que se subieran poquito, y se subieron porque querían estar. Eso yo digo, fíjate que me parece La interesante. unidad no era para la foto. No, porque cuando es para la foto no es el momento de la derrota. Ya, pero entonces uno debería esperar que esta unidad se mantuviera en el tiempo. O sea, me parece... Ahí sería el gran Sí, triunfo. exactamente. Y por eso yo creo, y eso creo que es uno de los grandes méritos de Janet, de su campaña, de su liderazgo, un liderazgo improbable. Un liderazgo improbable, un liderazgo que no es como del clásico del político profesional que se va haciendo, sino que es un liderazgo que emerge, pero no porque sea una mujer, digamos, especialmente joven, tiene juventud acumulada, ¿ah? Entonces, pero no es que la conociéramos hace 20, 30 años atrás. Y de repente emerge y logra una mezcla entre, por supuesto, muchas capacidades empáticas, de escucha, también mucho liderazgo, y logra que se pongan detrás de sí un arco de apoyo tan amplio como desde el PC Frente Amplio hasta la democracia cristiana, y lo que estamos diciendo, que además la apoyan incluso en el momento de la derrota. Por lo tanto, yo creo que lo que ella deja instalado es un espacio de diálogo muy tranquilo, muy piola, que ahora, por supuesto, ya será tarea de los partidos y también de los movimientos sociales y de la sociedad organizada, que de alguna manera media también entre la sociedad y los partidos, que sean capaces de asumir la responsabilidad que tienen, no para que sean una unidad monolítica porque todos piensan lo mismo, porque no piensan lo mismo, pero hay muchas más cosas que lo unen y obviamente teniendo al frente a la presidencia de José Antonio Caz a partir de marzo, tendrán que dar muestras de, yo creo, de madurez. Yo tengo, fíjate, buenas expectativas al respecto. Y el rumbo de Janet Jara, considerando esto que hizo la mejor campaña posible bajo el escenario que se tenía, ¿cuál debería ser? No sé, cuesta, aquí uno siempre, yo lo decía hace un rato atrás, que uno siempre puede cometer el error, digamos, de los micromachismos. Mira, lo que ella debiera hacer, no. Ella debiera hacer lo que ella quiera hacer. Por de pronto es una ciudadana muy común y corriente, la gente lo nota, lo percibe, por lo tanto seguramente buscar pega, como ella misma lo ha dicho. Espero que no tan al tiro que pueda, digamos, pasar el verano para descansar. Pero lo que sí es que más allá del camino que ella siga, yo creo que Chile tiene un nuevo liderazgo. Fíjate que muchas veces se comparó al comienzo, no, Bachelet 2 y no sé, pero incluso como en versión como descafeinada. Y en realidad esas comparaciones, si te fijas, estos últimos meses ya desaparecieron. Mm. O sea, es Jara uno, es Jara única, es Janet Jara, tiene sus características, tuvo una primera vuelta muy excepcional, muy importante. Aquí hay números que hay que decir. Efectivamente, ahora hay voto obligatorio, por lo tanto hay un incentivo, la multa para ir a votar. Pero la gente igual podía ir a votar, toda esa gente podía ir a votar hace 4 años, hace 8 años. Janet sacó en primera vuelta más votos que Bachelet en cualquiera de sus dos primeras Pero vueltas. Janet tiene o sea, Bachelet tiene una épica, que es como que la gran aglutinadora. Sí, sí, sí. No, por ¿Jara lo supuesto. tiene? Yo creo que sí, en tiempos muy adversos. Ese es justamente el tema. O sea, todos tienen sus méritos, el liderazgo de Bachelet, que se puede decir, pero lo que yo quiero decir es que hay un nuevo liderazgo que hizo cosas muy improbables, no solo como candidata, porque en el fondo continuó como candidata, lo que ya había hecho como ministra, si esa es la gracia. Es como, ¡ay, te mandaste! No, no. ¿Qué hiciste como ministra? Hola, soy una ministra comunista y voy a llevar adelante la reforma a pensiones. No, imposible. No te va a dar la pasada a la derecha, los empresarios, etcétera. Bueno, lo hice. Entonces, de alguna manera, eso es lo que la catapulta como candidata y después como candidata que dice, no, bueno, pero mira, ya, muy difícil que ganéis la primaria por miles de razones que ya en su minuto lo comentamos. Ganaste la primaria, ya, pero que te apoyen de verdad, si te apoyan de verdad. Oye, la DC, no, si la democracia cristiana ni siquiera participó en la primaria, porque bajo ni un punto apoyaría a una comunista. Ahí están. Y estuvieron el día de la derrota, todos arriba. Wow. Entonces yo digo, a ver, atención, a veces en estas cosas hay que dejar pasar un poquito de tiempo. Pero a mí me parece que, y lo viví, digamos, de alguna manera de cerca, el liderazgo de Janet creo que tiene cositas que decir para el futuro. Ahora, probablemente por lo mismo, por este perfil más ciudadano, más normal, menos politizado, aunque sea una militante, es lo que a veces esos liderazgos son justamente lo que dicen, mira, cumplí mi rol y ahora quiero seguir en un segundo plano. No lo sé, pero lo que ella quiera hacer en el futuro, creo que la gente va a estar mirándola con atención. Garretón hablaba que una de las grandes virtudes que había tenido Janet Jara es que situaba al Partido Comunista en otro escenario que nunca habíamos visto en la Sí, historia de Chile. sí. ¿Qué piensas tú de eso?
que la frase típica que se decía, no, un comunista no puede ser presidente de la República, se acaba. Y a mí me parece bien porque el Partido Comunista tiene tanto derecho como cualquier otro partido a poder, en este caso, encabezar la presidencia, tal como ha mostrado carácter y siendo parte de la coalición. Entonces, eso yo creo que se cae porque su performance es una muy buena performance. O Y sea, porque en esta segunda vuelta no hubo discurso anticomunista. Como que o sea, sí, como que el sí, anticomunismo no estuvo presente. Lo vimos en primera vuelta, sí, pero acá no. sí. Como que lo logró diluir. Sí, yo creo que sí. Por supuesto, siempre es un pasivo. Por supuesto. Pero en el fondo, esa es la gracia. O sea, era un pasivo ser militante comunista, seguro. Es de los partidos que tienen más alto índice de rechazo. Era un problema ser candidata de continuidad del gobierno, seguro. Vamos a cumplir ahora 24 años, junto con la presidencia de José Antonio Kast. Durante 24 años, en Chile siempre va a haber ganado la oposición. Es el sexto presidente consecutivo que ha ganado la oposición. O sea, son fenómenos bien estructurales Que también es global. que también es global, exactamente. Y además estaba muy rodeada de los partidos en momentos en que la gente abomina a los partidos. José Antonio Kast, con su candidatura que apoyaba un puro partido, el de él, pasaba más piola, po, porque en realidad omitía el hecho de su partido, era como, ah, sí, los republicanos, pero como que no hay, porque no hay peleas, pues no hay disidencia. De hecho, lo dijimos varias veces, los que pensaban distinto dentro del Partido Republicano se iban yendo antes que lo echaran. Entonces, bueno, creo que tenía todas esas complejidades desde el punto de vista estructural y entonces tú tenés que tener un liderazgo muy especial para que eso no sea una dificultad estructural y por eso creo que dio una buena campaña y por eso creo que es una buena razón, no para estar contento para quienes tenemos posiciones de izquierda, progresistas, pero sí para estar satisfecho con el trabajo realizado y para entender que el nuevo ciclo que los chilenos y chilenas eligieron y que en democracia y que hay que respetar desde el primer día, que es la presidencia de José Antonio Kast, hay yo creo condiciones para una buena oposición y que ojalá esa suma entre el gobierno de Kast y las oposiciones finalmente termine siendo mejor para Chile. Y el nuevo ciclo, ¿dónde estarían las claves? Tal vez en estas luces que nos dio el Partido de la Gente de incorporar la experiencia del consumo como una experiencia democrática, tal vez, ¿o no? Que la izquierda Buena, como que se ha alejado de eso. sí. O sea, yo O creo sea, que, nunca lo han mira, comprendido, en mm, verdad. o sea, yo creo que la votación de Parisi, no solo la de él, pero por supuesto que él por la cantidad es un fenómeno que marca y que te muestra, tú decís, mira, hay cosas que están pasando en lo que uno dice, mira, esta es parte de la ciudadanía, o sea, no es una élite, y hay cosas que no la izquierda se ha desconectado, no está siendo capaz de interpretar, que quedan mucho más desnudadas con voto obligatorio, es un poco lo que pasa. Mm. Seguramente mucha de esa gente no habría ido a votar porque descree la política, ¿ya? De hecho, habría que ver porque la UDD que hace los estudios de voto probable y voto obligatorio Ciudadano. para el ciudadano, claro, habría que ver, capaz que con voto voluntario esta elección la ganaba Janet Jara, no lo sabemos, digamos. Estoy pensando porque la diferencia siempre era muy alta a favor del voto obligatorio, a favor de la derecha. Pero bueno, el fenómeno está acá y lo que hay que hacer ahora es entenderlo, porque efectivamente una cosa es la derrota electoral, listo, ya fue. Pero ahora hay que ver si esto es una derrota de época. Entonces yo creo que eso es como terminó la primera temporada y viene la segunda temporada y no sabemos qué va a pasar. Es decir, la capacidad del mundo del progresismo, ojo, no solo los partidos, menos solo los liderazgos, es ese mundo, quienes nos sentimos representados, tenemos que ver si somos capaces de interpretar la realidad y somos capaces de, en esa realidad, ofrecer alternativas. Y esa yo creo que es una pregunta bien cabrona, pero que tenemos que hacernos y que tenemos que responderla en el cotidiano. Mm. Porque ya, una cosa son las expresiones, está bien, cuando se junta gente y salta y grita, no, no al nazi, como no sé qué, ya. Ya, pero eso es poesía. Ahora lo que toca es, hay un presidente democráticamente elegido que va a proponer cosas y va a seguramente ejecutar cosas que le hacen sentido a la ciudadanía y tendremos que ver si efectivamente los progresismos tienen respuestas alternativas o maneras distintas de encarar esas complejidades sociales. Y eso es el desafío. Y también argumentar una posición que no sea obstructiva, porque tuvimos aquí, ¿cuántas acusaciones constitucionales Sí, tuvimos? sí. Hay que dar vuelta a esa idea también. Yo también creo, fíjate, no es mecánico, no es solo para la foto, pero sí, yo creo que en eso las autocríticas tienen que ser más de época y decir, bueno, ya, a ver, ya se hizo algunas autocríticas de ciertos comportamientos de la oposición en el segundo gobierno de Piñera. Igual siempre después de un estallido social de la magnitud que fue el estallido social en Chile, es difícil aquilatarlo, pero yo creo que hay que mostrar señales, digamos, de madurez política, etcétera, porque si en el fondo, de aquí a un par de años más, la oposición, suponiendo que esa oposición es el mundo progresista, porque ojo, ojo con Parisi, a propósito de lo mismo. Ya, pero si suponiendo que eso es así,
que efectivamente que no sea solamente porque el péndulo se vino para el otro lado porque todos odiamos al gobierno, porque por definición todos odiamos al gobierno, o la mayoría odia al gobierno. Ojalá que no sea solo eso. Justamente porque se puede achanchar, si uno ya sabe que la Tal idea cual. impugnadora va a ganar, entonces es poco lo que uno hace. Es un ¿verdad? riesgo, es un riesgo. Mm. Exactamente. Por eso los medios de comunicación son relevantes, por eso proyectos de este tipo son relevantes. Para en el fondo no solamente estar como esperando que cosas pasen, sino ser capaz de sumar cada vez más cantidad de gente que esté pensando la realidad, aunque no nos pongamos de acuerdo, pero que estemos pensando lo que nos pasa y no solamente supongamos que es como que, ya, es así. Oye, y haciendo retrospectiva de la campaña, ¿tú crees que hubo una ventana de posibilidad en donde uno diga Janet Jara podía ganar? Mira, yo creo que el momento de quizás más, porque en el fondo este tipo de cosas no se ganan porque hiciste bien o mal un debate, porque fuiste o no fuiste a tal ciudad, porque la franja fue aquí o fue acá. Si hay algo que efectivamente yo creo que marcó, que fue un momento un poquito más fundacional, pero fue una decisión que se tomó. Yo la defiendo, aunque no esté de acuerdo con esa decisión que se tomó, tenía racionalidad, que fue en el minuto en que Janet gana la primaria, en vez de eventualmente seguir. Así, gana la primaria el 29 de junio y 2 días después ya está en Arica y está recorriendo Chile y está haciendo redes y ya tiene el equipo de campaña formado. No, pues porque como ella ganó una primaria con muchos más partidos, se tomó varias semanas, porque los ritmos de los partidos, los que habían apoyado a Gonzalo Vinta, la Carolina Tobar, Jaime Mulet, tenían que hacer sus propias reflexiones, tenían que sentarse y a la fuerza no hay cariño. Entonces tenía que hacer esa conversación. Y se tomó su tiempo. Y después con la democracia cristiana más tiempo aún. Entonces, eso yo creo que en ese minuto le quitó un poquito de energía, pero a mí me parece que fue una decisión políticamente sabia, porque creo que es lo que permite que efectivamente después el apoyo de esos partidos y de esas sensibilidades políticas fuera muy genuino. Y eso también te deja cosas importantes. Pero claro, ahí uno podría haber quizás pensado que quizás había que desde el punto de vista electoral seguir el tiro empujando. Pero yo insisto que en cualquier escenario era muy, muy, muy difícil para que una candidatura oficialista pudiera imponerse en la actual elección. La jaraneta partió muy lento entonces. Sí, puede ser, pero es que estos son todos, ¿cómo se dice? Generar después de la batalla. Es difícil. Es difícil, además que hoy en día la política tampoco te convoca tanto a la mayoría de la gente y todo. Ahora, dicho eso, o sea, todas las cosas que se pueden haber hecho mejor siempre son muchas, pero lo que yo creo que yo sigo sorprendido por la capacidad, por la tenacidad y todo, es el liderazgo de Janet para ser ella y convocar en torno a ella y que todo el mundo se sintiera tranquilo y convocado a su mesa. Y eso yo creo que es muy difícil en política. Y cuando todas las encuestas te decían, insisto, desde hace 2 años, que era muy difícil poder ganar la elección, eso uno diría es más difícil convocar. Y fue muy capaz de convocar. Y yo creo que eso te deja ciertas lecciones. Yo sé que es muy poco seductor hablar de derrota, pero parece que sí se tenía que pensar la forma que se iba a perder en esta elección, ¿o no? Pensar en la forma que se tenía que perder, Sí, ¿en qué en sentido? la derrota, porque ya lo que tú me decías, había un relato epocal tan grande que uno decía, es probable, es posible la derrota. Sí, ¿De qué claro. manera? Eso que me dice, la unidad de los partidos, cómo se posiciona Janet Jara, un liderazgo que si bien surgió no estaba eh, por sentado, no era seguro, podría No, haber sido po. perfectamente Bodanovich. Sí, ¿no? Y además que cuando una vez que tú ganas la primaria, o sea, aquí ser candidato oficialista es súper difícil. Y la posibilidad que se desfonde la candidatura oficialista, mira, ya, miremos rápidamente las últimas elecciones. La elección anterior, ¿quién era el candidato oficialista hace 4 años atrás? El candidato oficialista de la coalición de Piñera, Sebastián Sichel. Mm. No llegó ni a segunda vuelta. Sacó un, no sé, No, y los 11%. partidos lo dejaron tirado, que esa es Sí. otra. 8 años antes, 4 años antes, 8 años desde ahora, el candidato oficialista fue Alejandro Guillé, 22% en primera vuelta. 22% en primera vuelta. Candidato oficialista 12 años atrás, Evelyn Matei, 25 puntos en primera vuelta, 38 en segunda, 37. Entonces, lo que quiero decir es como, es difícil. Fíjate que algunos, por ejemplo, decían, bueno, pero Janet no tuvo ni competencia en primera vuelta porque Harold Nichols, Marco Enrique, el profe Artés, bueno, pero eso es por algo, po. O sea, Harold Nichols podría haber sacado, si pensábamos 6 meses antes y hubiéramos dicho, ¿cuánto sacará en primera vuelta? Podríamos haber dicho, puede sacar 10 puntos perfectamente. Bueno, efectivamente hubo, a partir de su liderazgo, hizo que en realidad no crecieran alternativas que están. Y eso te habla muy bien
del liderazgo y de la conducción que hizo Janet Jara, que efectivamente no dejó crecer, de hecho los llevó a una mínima expresión electoral, a Marco Enrique, a Harold, incluso al propio profesor Arte. Tú que estuviste dentro del comando, ¿tú creías que podría haber causado alguna diferencia el hecho de que ella se saliera del Partido Comunista una vez que ganó la primaria? Fue algo así. Mira, yo creo que quizás alguna diferencia, pero muy marginal, pero en esto siempre es política ficción, porque, o sea, por ejemplo, ya, si ella hubiera tomado la decisión así de salirse radicalmente del Partido Comunista, bueno, también mucha gente podría, lo que se habla un poco del atributo de la credibilidad. O sea, decir, bueno, pero ahí está, ¿por qué te sale en este minuto? A mí me parece que tuvo mucha lógica lo que ella dijo. Si asumo la presidencia de la República, efectivamente soy ya la candidata de la coalición, no de un partido. Pero en realidad, mira, fíjate que no creo. Yo creo, además, y las encuestas lo demostraban, la carga más pesada, vuelvo a la comparación de los últimos, contando acá 6 presidentes de la República, es el hecho de ser continuidad. Y eso yo creo que es el tema, digamos, como más complejo. Ahora, son las condiciones que tenía y con esas tenía que lidiar y con eso hizo una campaña, a mi juicio, muy correcta, muy adecuada, con una gran votación. Lo de segunda vuelta, yo insisto que los números de segunda vuelta son votos muy prestados, pero los 3,5 millones de votos de primera vuelta hablan de un liderazgo muy maduro. ¿Pudiste hablar con la candidata? ¿Cómo está ahora? Bien. ¿Está bien? ¿Está tranquila? Sí, igual no me gusta hablar en nombre de nadie, fíjate. Ya. Pero sí, tuve oportunidad de verla, estuvo fantástico anoche, yo creo que fue muy, muy especial ese momento, estuvo muy bien acompañada y ella siempre es muy tiradora para arriba y claro, como no vive de la política, Annette, sino que en realidad de su trabajo, creo que, no sé, pero bueno, habrá que ver ella, digamos, cómo lo digiere. Hablabas de Guiller y de esa elección que se daba por perdida también y que nunca logró tener épica. Pese a que esta elección también estaba por perdida y Annette igual logró incorporar un poco de épica. Sí, sí, no, sí. Es que yo creo que es un gran liderazgo, pero gran liderazgo. Y en tiempos súper, súper difíciles. Mm. O sea, Janet Jara es la candidata después de, o sea, con un gobierno que en el fondo ha hecho lo posible, pero que ha estado siempre en porcentajes muy bajitos de apoyo, con mucha gente volcándose a la oposición, con todavía los ecos del rechazo, etcétera. O sea, muy complejo. Y además, militante comunista, con todo eso que implica, como esa cosa media atávica, etcétera. O sea, las tenía todas en contra. Y tiene capacidad de despliegue. Ahora, eso no implica que por ese liderazgo pueda ganar la elección, pero queda, yo creo, instalado un liderazgo que es útil para Chile independiente, donde la propia Janet, que esa es su decisión, lo quiera, digamos, desplegar. Quizás eso ni siquiera es yendo a una próxima elección, quizás sencillamente como una voz, como una autoridad moral. No lo sabemos, no lo sé. Tendrá que, y capaz que ni siquiera ella misma lo sepa, porque esto también es bien humano, por lo tanto tienes que ver cómo esto lo visualizas, cómo lo miras en las siguientes semanas y meses, pero que fue un liderazgo increíble y que además me tocó, efectivamente tuve la suerte de verlo desde cerca. Tuvo la capacidad, siendo ella bien categórica en su toma de decisiones, yo mismo lo sufrí, pero siempre la campaña en la interna fue una fiesta. O sea, siempre fue muy horizontal, ella siempre escuchaba a todo el mundo. Y esas cosas son cosas que no son menores, yo creo que vale la pena, porque cuando uno trata como de pensar en la crisis de la política y cómo salir de ahí, bueno, son esas características, yo creo, las que van en la dirección correcta. Muchas gracias, Darío, por haber estado con nosotros. Oye, te quiero mostrar la portada del día de hoy del Turno PM. Vamos a ver. verla. ¿Tú eres fanático de Turno PM? Sí. Sí, nos siguen, ¿no es cierto? Sí. Lo recibo por 2 canales distintos. Muy bien, muy bien. Mira, nueva era, porque vamos a analizar qué va a pasar entonces, cómo será el nuevo ciclo, ahí esté, para entender el Está bien. gobierno, eventual gobierno, y ya se viene el 11 de marzo de José Antonio Kast. ¿Dónde van a estar las claves, crees tú? Para mí es una gran incógnita. He hablado con buenos amigos, gente con mucha cabeza que yo confío mucho, y tienen posiciones súper distintas. Unos sostienen que va a ser seguramente un gobierno con un intento muy refundacional, muy ideológico, donde efectivamente va a decir, ya, se acabó la derechita cobarde, vengan porque los necesito en el elenco, pero esta cosa la voy a dirigir yo Impacto categóricamente. económica también. Exactamente. Y otros que dicen, no, weón, tranquilo, olvídate. Si Sebastián Piñera 3.0. Sí, 3.0, tranquilo, bien ecualizado, etcétera. Es una gran... vamos a estar atentos mirándolo. Oye, la correlación de fuerza también que se va a dar al interior de la derecha es bastante interesante lo que pueda suceder. Sí. Mira, esto es cuando decía, la referencia súper, súper vieja, se me cayó el carnet, pero sí con ganas.
pero es una antigua teleserie mexicana que decía Los ricos también lloran. Esa es muy vieja. Los ricos también lloran, y ahora le va a tocar a los ricos también lloran, porque esto es entretenido, así como ahora ya, la moneda chica, debe estar en este minuto José Antonio Armando, Gabinet. La luna de miel que le dicen le va a durar nada, ¿no? Pero después, sí. Además que hizo muchas promesas finalizando la No, y la ayer campaña. Evelyn Matei le dijo, ¿qué va a pasar con los 6.000 millones? Y desde la misma derecha le están diciendo eso. Sí, po. ¿Qué va a pasar con los 6.000 millones? Nunca respondió. Sí. Tendrá que responder antes de que llegue a la moneda. Una de las cosas buenas perdona un segundo, una de las cosas buenas además de Janet Jara, como de los activos que a mi juicio deja su campaña, es que hizo que los temas sociales Kast tuviera que retroceder mucho. O sea, obviamente si no hubiera sido la interpelación dura, fuerte, que le hizo Janet hace meses atrás en campaña, no habría existido el Yo te amo PGU, que era una cosa muy burra de alguien que es parte de la bancada republicana que votó en contra. Y entonces eso, decir, no voy a tocar las 40 horas, no Y voy a subir la esconde la agenda jubilación. valórica también. Exactamente. Entonces yo creo que en eso, fíjate, pero sobre todo en los derechos sociales, porque ahí él retrocedió Sí, y dijo, no es voy a verdad. tocar eso. Y eso es bueno porque parte al menos así su gobierno.